Hola, 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 ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos nuestros queridos oyentes? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estoy con mi compañero Giancarlo Zumbaña para servirles como siempre. y Matías Osorio, ya saben. Bueno, me gustaría primero empezar dándole las gracias a nuestros nuevos suscriptores y a aquellas personas que nos han dejado un comentario. Quisiera empezar leyendo a Damián Esteban, 8182, que nos dice inviten a participar. Claro que sí, Damián. Un gusto, sí. Sí, Si que tú quieres estar aquí en cámara, plantéame un lógicamente, tema. con mucho gusto. Plantéame un tema y de una, puedes estar aquí para el siguiente programa. por privado. Sí, mándame un mensaje, tú ya me conoces, todo bien. Es un bonita de la U, la estudia, de hecho estudia marketing. Ah, qué bacán. O sea, sí Sí, le conoces. Yo le conozco, claro. Ah, ya. Sí, bueno, el siguiente, Luis Quinchimbla 9396 nos manda unos emojis aplaudiéndonos, gracias. Muchas gracias. Igual Francisco Zavala 8321 también nos pone un like, muchas gracias. Safe Danaí nos pone unas caritas con gafas, supongo que chill. Supongo. Qué bien ustedes, sí. Nos pone Mateo Sebastián Morales Mora 1093 nos pone durísimos. Durísimos. Alias del intenso. Adiós el intenso. Y Epel Zavala 4205, mi abuelita, hola. ¿Qué Nos tal? pone sigan adelante chicos, vayan por más. Eso. Así lo haremos. Muchas gracias a todos los que nos dejan unos comentarios muy lindos. Nos apoyan bastante igual. Claro, y nos han ayudado y hemos crecido. Esta Sí, familia está creciendo. hemos Actualmente crecido. no se podría ver mucho, pero son 28 suscriptores. Ya vi. Y hemos visto que hemos subido en el primer capítulo piloto a Bastante. 151. Y los otros capítulos están en 80 y 65. Vamos Entonces, subiendo. Estamos subiendo cada y vez más. está Sí. yéndonos súper bien. Nos gusta lo que hacemos y los explotamos cada vez más. Pero no nos demos todo el crédito a nosotros, sino también a ellos. A ellos. Que son ustedes quienes nos apoyan y nos ayudan también. Bueno, como les digo, no se olviden de suscribirse, dejar un like, compartir a quien más lo necesita. O simplemente quien quiere divertirse un poquito, ¿no? Como siempre hemos dicho, o sea, lo que queremos es que tengamos un pequeño trueque donde ustedes aprenden y nosotros lo disfrutamos y ganamos algo también por eso. Claro. Y que, como siempre les hemos dicho, o sea, busquen a las personas que en verdad necesitan este contenido para quieren aprender. para poder aprender sobre nuevos Y negocios. lo más importante es aprender sin seguir un manual, ¿no? Porque Exacto. por algo en nuestro nombre, ¿no? Por ejemplo, también lo que nos decían, o sea, podemos decir todo lo escrito, loco, pero en la práctica es muy difícil. Uy, sí, una cosa es la teórica y otra cosa Y otra cosa es lo práctico. Y como dije, el origen de nuestro nombre, sin reglas. Sin reglas. Sin seguir, sin estar sentado ahí. No necesariamente, como les dijimos en algún capítulo, no necesariamente necesitas estar en un aula para aprender algo Exacto, nuevo. puedes aprenderlo aquí empíricamente. Sí. Además, insisto, tienes los comentarios, puedes dejarnos alguna duda, alguna inquietud. ¿Algún Vamos tema que quisieras tratar? Vamos contestando. De hecho, toda la semana estamos viendo comentarios y demás y seleccionamos los más lindos, por así decirlo, y los presentamos en cada programa. Así que bueno, eso como introducción. Muchas gracias nuevamente. Un Ahora aplauso sí, para hermanito. ellos, ¿no? Un aplauso para ellos también que nos están ayudando. Desde atrás también un aplauso. A los grupos de producción por favor, también. aplausen. Muy Entonces, bien. ahora sí. Bueno, como dice el título del capítulo de hoy, es analizando la película Hambre de Poder, ¿no? O también conocida como El El Fundador. fundador. Para quienes no la conozcan o bueno, desean verla O no saben de qué trata. y no quieren tampoco spoilear si les gustaría ver o están diciendo, a ver, la quiero ver. Pausen el video, pueden dejar el Váyanla. capítulo para después. De hecho, abajo en la descripción del video vamos a dejar el enlace a la película en YouTube. Si es que hubiera. Y si no, vamos a dejarles el canal, se podría decir, directo donde la pueden ir a ver. Claro, algunas O búsquenla plataformas. en sus plataformas, capaz la pueden buscar. Creo que si mal no estoy, la principal que vi era en Prime Video. Si es que tienen Prime Video, pueden verla ahí. Tranquilamente. Entonces, para que no se spoileen, no se preocupen, el capítulo no se va a ir, lo pueden ver. No, pero- después de verlo, porque lo que nosotros vamos a hacer aquí, aparte de hablar de la película, Es un también análisis. vamos a hacer el análisis y con lo que hemos ya hablado en los anteriores capítulos, Ujú. también enseñarles un poquito más. Exactamente, así que bueno, igual en pantalla ya debe salir tal vez la imagen de la película como tal para que la puedan ver. Y pues bueno, como decíamos, vamos a hacer un análisis, ¿no? Ujú. No sé si me quieres contar cómo empieza la película. Más que contarte cómo empieza la película, hermano. Esta película es hecha en el 2016. Ya hace bastante tiempo. Hace bastante tiempo, estamos hablando desde unos 10 años. 10 No, 9 años. 9 años. 9 años. Nueve Hace añitos. 9 años. de que- que salió esta película. Y algo bastante interesante, hermano. Algo que, o sea, ninguna película creo que se hubiera tratado de lanzar, a decir, es la verdadera verdad. historia. O sea, algo Porque, muy claro, real. conocemos a McDonald's como es. O sea, es una pero empresa no tan sabía. grande. Exacto, tan grande. Y de hecho, si tú soy honesto, al momento en que la vi, yo no sabía que empezó con un puestito chiquito ahí
O bueno, como cualquier negocio, ¿no? Al final del día. Claro, pero me refiero a cómo es que, bueno, obviamente sabes. Como una idea puede llegar a franquiciarse, eso sí. Exacto, y tener Pero es visión. Muy Tener- brutal. Sí, porque claro, tú sabes, ¿no? Este empezó con Ray Kroc, que en este caso es el protagonista. Sí. En la película, claro, él es un vendedor de electrodomésticos, de máquinas así, para empresas. Es una batidora para helados. si Una no estoy batidora mal. para helados. Entonces él exactamente. lo que hacía era ir a vender de negocio en A negocio. puerta en puerta. Y algo que ahí comenzamos a analizar, él cuando daba sus charlas, o sea, algo que creo que actualmente no funcionaría y creo que por eso tampoco él vendía, Ujú. es que, o sea, no escuchas al cliente. O sea, le das Exacto. tanta teoría y tanta teoría y tanta Le teoría abrumas con y tanta le información. cansas de tanta información. Le abrumas. Cuando tú podrías buscar otros objetivos para poder llegar a tu cliente. No necesariamente necesitas darle tanta teoría tanto a tu cliente, sino que necesitas que tu cliente se interese de tu producto y cuáles son las soluciones que da el mismo. Exacto, por eso fue que él, bueno, no necesariamente fracasaba, pero él no consumaba una venta, era por eso. Sí, Entonces y él- aparte... y lo interesante de esto, claro, tú sabes, ¿no? Él cogió su auto y prácticamente manejaba por todo Estados Unidos. Recorría buscando más negocios. recorría más de 500 o 600 kilómetros, creo que por día. Sí. Pobre carrito. Entonces, obviamente él recorría tanto hasta que, hablándose de esa parte, hasta que, bueno, pues llegó a McDonald's, ¿no? Ujú. Y obviamente el primer dato curioso y la innovación en aquel entonces, estamos hablando de 1950, 50. bueno, Cuando 48, nace el negocio y cuando se hace el primer McDonald's que En hace 1950. crea Rake, sale en 1954. bueno, pero cuando él fue en el 50, ¿verdad? En Ya, 1950. entonces, claro, en esa época lo innovador fue la velocidad. Lo Y rápido. lo barato que eran las hamburguesas, 25, 5, 10 centavos creo que era. Claro, ahorita hablando para la economía actual, estamos hablando casi como de hablar de unos 10 centavos. Exacto, ¿no? por hamburguesa. Y el Por combo, hamburguesa. perdón, te daban tu combito de cola, papas y hamburguesa. Entonces, claro, él llega, hace la fila, dice quiero tanto, quiero tanto. Claro, pero Y antes le da de- la comida. Claro, pero antes de adelantarnos a eso, vemos también el trasfondo de otros negocios. No, es que verdad. o sea, nosotros lo que hacemos es tenemos como en el parqueadero damos la comida, pero no, o sea, tenemos meseras, pero porque las meseras se sienten incómodas, las meseras esto, las meseras Exacto. lo otro, se olvidan a veces de qué comida les tienen que dar, si la gaseosa era de otro tipo de marca, si era de otro sabor. Un sabor Entonces, específico. ese análisis que hicieron los hermanos McDonald Ujú. es algo que Les revolucionó. funcionó y pudieron innovar. Pudieron innovarse. Entonces- Y hablaban hablaba Drake de Ford, no me acuerdo el nombre. Henry Ford, creo Henry que es. Ford, el Henry fundador Ford. de Ford, claro. El fundador de Ford, él hablaba que estos chicos en ese tiempo, estas personas, tenían esa idea, porque optimizaron su forma de hacer sus productos Ujú. para venderlos más y más rápido, que eso hasta bajaba los costos. ¿Te acuerdas? Exacto, sí, claro que sí. Entonces, Entonces, claro. Ahí iría a lo que yo te estaba contando, pues él Ujú. llegó, hizo su fila y claro, él pidió y claro, los otros, quedó él loco. se sentaba a esperar. Ujú. Me siento a esperar a que lleguen dos. Creo que tuvo un problema, ¿no? Una pelea porque dijo, oye, yo estoy esperando más de 20 minutos. 20, ajá, y no llegaba. En cambio, él, claro, estaba ahí y dijo, ¿ya? ¿Eso es todo? Sí, Sí. puedo ir a comer. ¿Y dónde como? ¿Qué no se puede sentar ahí o a su vehículo? Lo que No, te no, desee? no, estamos mal. No se demoraban nada. O sea, en la fila se demoraron, ¿exageraron unos 10 minutos? No, Exagerado. yo lo de la entrega. Claro, De la porque entrada en segundos, loco. literal, Él pagó. El man recibió el dinero, se dio la vuelta Y tenga su y producto. le dio el paquetito y se acabó. Entonces, Y, o sea, y esa forma de innovar. Pero antes de eso también, ¿cómo puede cambiar tu vida una llamada? a eso iba. Qué loco. ¿Cómo puede cambiar tu vida una llamada? Porque él no conocía este negocio. Y si no era por esa llamada, por esa 8 licuadoras, perdón, si no estoy mal. 8 licuadoras. 8 licuadoras. 8 licuadoras. Batidoras, Batidoras, perdón. 8 8 batidoras. batidoras. Él llegar a un Completamente. negocio Exacto. y ahora ser hasta dueño de ese negocio. ¿Y cómo empezó? O sea, Los hermanos, bueno, uno de los hermanos le llamó y le dijo, claro, cerramos el negocio, lo necesito para tal día y tal. Si estuviera lo más rápido mejor, porque necesitamos de esas batidoras. lo más Entonces él, pronto. claro, él fue y Llegó. obviamente le interesó porque todo tenía un orden, ¿no? O sea, ¿por qué tantas batidoras? O sea, ¿por qué necesitan quieren hacer? tantas? Y Exacto, solo ¿qué- para un local. O sea, ni siquiera es que y ni podríamos siquiera decir- el local, era un local chiquito. el local chiquito. Y Y necesitaban claro, 8 todo era batidoras. y todo era en un círculo, ¿no? Ajá. Y de hecho también lo que le sorprendió, y ahorita lo recuerdo, es que cuando, claro, él entró, ¿lo recuerdas? Él entró al local y le preguntó a uno de los hermanos como que qué función tiene cada puesto. Se Claro. les explicando, empezamos aquí, preparación, salsas, luego Sí. pasamos a asar la hamburguesa como tal,
armado, papas y entrega. Era literal todo en una secuencia, una cadena. Entonces se Era, quedó loco. era como una danza, ellos mismos lo decían que era como una danza, o sea, donde nadie se chocaba. Y tenían una armonía tan increíble que... O sea, ya tenían tan bien puestos sus tiempos para atender a sus clientes. En asado se demoran tanto tiempo, en papas igual. Y Cada en armado 2 tanto. minutos 50 eran papas y a una Y cierta sí, temperatura. de hecho, no recuerdo muy bien, pero creo que habían hecho un logro, ¿no? Producir tantas hamburguesas en tanto tiempo. No recuerdo Claro. cuánto, pero en la película sale, ¿no? Él Sale hace que un- hacen una cierta cantidad por diaria, un se tiempo podría decir. limitado, por así decirlo, porque no quieren demorarse mucho, porque lo que él sí le explicó, nuestra idea de producto Cambiamos de 30 minutos a 30 a 30 segundos. segundos. Ajá, esa- Literal, por eso él pagó y ese ratito tenga. Venga, ya está. Y de hecho es lo actual, ¿no? Yo Claro, o recién sea, eso es lo que decimos que al final del día o sea, ahí sí se cumple. Esperé más en la fila que lo que se demoraron en servirme la comida. Exacto. Porque a eso iba. De hecho, yo tuve la experiencia y bueno, fue creo que una semana después de ver la película. Yo me fui al McDonald's, fui al servicio del auto. Y Ya. literal, pedí, avancé y ¿qué se demoró? Creo que exagerado un minuto. Basta. Y me empezaron a entregar. Entonces, para que veas que lo que Todavía sigue funcionando. exacto, el- dijeron entregar el tiempo de entrega es muy corto y lo cumplen. Sí. Eso inclusive no solo en el auto, sino inclusive en el local. Claro, en el Tú local. vas, pides, Pero imagínate cómo cambió tanto de local, que era solo literalmente un local, o sea, para la atención por fuera. Ahora sí es un local donde tú puedes llegar, sentarte y comer tu comida como en otros tranquilamente, restaurantes. claro, como un restaurante completo, normal. Normal, claro que cambia la idea, como ellos dicen. Aquí sí ya vamos un poquito más al análisis de los hermanos McDonald's. Cuando ellos lanzaron este tipo de negocio, nadie sabía cómo se hacía. O sea, la costumbre en ese tiempo era, yo llego con mi carro, se acerca la comida, se acerca la mesera, Pides ya, haces tu pedido. pides tu pedido y te dan la te comida. demoras de 15 a 20 minutos en que llegue tu pedido y lo que tú te demoras en comer. Exacto. Y a veces las meseras estaban enojadas, molestas. Cansadas. Lo que decíamos de que, o sea, a veces, o sea, qué feo que en un negocio a ti te traten mal. O te hagan sentir como que lo que fuiste, que tu dinero no vale en sí. Exacto. Entonces, Y es lo esto- que hablamos en capítulos anteriores. Recuerdas que el cliente lo que busca es quedarse porque le traten bien. porque le Actualmente el cliente ya no busca tanto el producto, sino la experiencia. la experiencia como tal. Y de hecho, como experiencia... De hecho, me gustó esta experiencia porque, claro, hicimos una actividad, ¿no? Con el profe, con el Inge Mauri. ¿Ya? Inge Mauri, un saludo. Un saludo. Claro, él nos mandó a hacer el cliente oculto y yo lo hice el día de ayer. Y de hecho, ¿cómo como te fue? experiencia, y de hecho justo antes de grabar, le contaba, ¿no? Yo fui a una imprenta, no voy a decir el nombre, pero fui a una imprenta, tampoco voy a decir en qué sector. Pero claro, yo fui, fui a analizar un servicio, ¿no? Estaba evaluando. Debo admitir que no volvería y tampoco la recomendaría. Claro, sé que está bien ubicada en un lugar donde ajá y todo, La gente ¿no? va. Exacto, pero la verdad... A veces perdón que te corte, a veces lo que hace que tengas muchos clientes es que te importe un bledo si alguien viene Exacto. nuevo se va. Y eso fue lo que pasó porque yo solo fui a hacer una consulta. Primero, estaba haciendo otras, estaba pegando unas cosas. No debía haber hecho eso para empezar. Tenía que ponerte Ni siquiera me atención. puse atención. Él tenía la mirada abajo mientras yo le miraba a él y intentaba hablar. Yo le mostré, le dije aquí tengo el modelo. Ni siquiera creo que lo vio. Porque me dijo, son esto. Y sí, ya. Y literal me cortó. Fue pésima la atención, literal. Pésima. Y te digo por qué, porque claro, yo desde afuera de hecho se ve, digo, aquí se sabe, el rótulo y todo, llamativo. Adentro tenían su señalética y todo muy, muy bien. Pero al momento de ir, claro, yo pregunté y todo, al momento de preguntar el precio, ¿crees que me lo dio? No. Se fue a ver una tabla. En una tabla y luego ni siquiera me vino así, vea, le sale tanto, ¿no? ¿Sabe qué? Ahí está nuestro número de WhatsApp, mándeme un WhatsApp y nosotros le hacemos una cotización. Y yo me quedé, Ay, Dios. te juro que le iba a decir, pero yo quiero el precio ahorita. Necesito un trabajo para hoy tarde. Pero para no hacer más larga la cosa, como era la actividad, estaba grabando y todo, no... ¿Cómo que saliste de? ¿Cómo qué? Muchas gracias y me fui. Exacto. Y literal me quedé y me digo así, no como que... O sea, ¿Cómo ganan? qué manera de perder a un cliente. Porque yo, claro, si no hubiese sido un ejercicio, yo le hubiera hecho la compra ese ratito, le hubiera dicho, vea, Claro. imprímame tanto. Claro, o sea, lo que uno, o sea, a lo que vamos es que a veces uno lo que quiere es las cosas para allá. Exacto. O más que todas las cosas para allá, un buen servicio. La O sea, experiencia. o que me digan, mire, yo no lo voy a poder sacar el día de hoy o hoy en la tarde, pero véngase mañana, le cobro tanto, estos son nuestros costos, este va a ser el modelo y hasta tenemos este tipo de trípticos o este tipo de Trípticos modelos o que ya cajitas, hicimos Exacto. y puede ver si, por ejemplo, le puede servir también hacer algo así.
O si no, ya hacemos el modelo que usted mismo nos trajo. Ahí está el tema de la experiencia. De la experiencia. Eso te digo, por ejemplo, si me dijeron, ve la imprenta de aquí, ¿qué tal es? Malísima. Y eso que no fue porque yo ya que no necesitaba nada. No necesitabas nada. Fue una simple tarea. Y mira cómo una simple tarea te puede llevar a conocer el A servicio, estudiar algo más. a Algo conocer nuevo. y saber que la experiencia es algo que uno como cliente quiere. Porque, ojo, a pesar de que no necesitaba el trabajo, solo fui porque estaba haciendo una tarea, estaba cumpliendo una tarea. Pero a pesar de eso yo salí, literalmente me sentí maltratado. Decepcionado. Muy decepcionado porque no es como aquí va el ejemplo del mercado, por ejemplo. Tú vas, Ajá. caserito, ve a mi amorcito, ve a mi bebé, ven. Es que- a uno le gusta el trato. Es que lo que pasa ahí es que hay competencia, loco. O sea, hay puesto tras puesto, tras puesto, tras puesto. Y cuando tienen se que meten. venderte como Y- sea. Como sea. Es que tienen que llamar tu atención. Porque hay Mientras- muchas caseras que venden las mismas papas, los mismos tomates, pero tienen que ganar clientela. ¿Cómo lo hacen? Utilizando lo que digo. Ve a mi amorcito, ve a mi rey, tenga pruebe. En cambio acá, también, como qué buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué le puedo ayudar? No, Estamos gustados o puedo ayudarlo. Aunque sea. exacto, porque creo que, bueno, no recuerdo si me saludó o empezó directo a la atención, no me acuerdo, que sí, buenas tardes, me ayudan, sí. No me acuerdo. Yo en cambio que sí es como que buenas tardes, ¿cómo está? ¿En qué le puedo ayudar? ¿En qué le sirvo el día de hoy o algo así, no? Entonces Sí. ahí va lo que digo, la experiencia, ¿no? Entonces Sí. como la experiencia de atención en el momento de ir a pedir su comida, les llevó algo más. Les llegó rápido. O sea, vino- Exacto, y le interesó tanto que empezó, y claro, la curiosidad también es, ¿no? De hecho, Porque si son sí. curiosos, es muy bueno porque pueden aprender por curiosidad, o solo viendo. Sí. Entonces, claro, la curiosidad le llamó tanto que empezó a preguntar cómo funciona. Porque él se dio cuenta que en los anteriores negocios que le había ido de comida se demoraban mucho Y o le había trataban problemas. mal. Exacto. Y le trataban mal. Las meseras llevan y le trataban a la patada. Por poco y le lanzan el plato. Pucha, pasaba. Sino porque estaba en el auto y tenía que ponerle ajustados. Exacto. Era Si no, se capaz le de regaba todo lanzarle. en la ropa y todo. Le imagínate. lanzaba. Entonces, ahora sí, a lo que vamos es que, o sea, bueno, ya analizamos esta parte. Después, Right. Ray se ya El les protagonista. lleva el protagonista les lleva a los dos hermanos a una cena Aún así. para investigar. O sea, el man, o sea, se puede decir que el man sí fue con otras intenciones. O sea, el man Pero- ya fue con Pero ese ya le tipo. conversó. Ajá. Ray estaba casado. Entonces Ajá. él llegó a su casa y llegó súper emocionado. Se sirvió creo que era whisky, un vaso así. Y la esposa le preguntó por qué llegó tarde y todo. Y le dijo, cariño. No sabes. No, cariño, me acabo de... Bueno, no sé si usar las palabras exactas, pero como si él se enamoró de un local al cual hizo una venta de 8 batidores. 8 batidores. Ajá. Entonces le contó la idea y dijo, ve, esto funciona así, así. Entonces se quedó tanta la idea del negocio Ujú. que quiso saber más. Entonces él quiso entrarle. Porque él sabía y estaba consciente que el negocio de los batidos no era tan rentable, por así Claro. decirlo, en ese Más entonces. que todo, o sea, él le vio algo nuevo, novedoso, interesante. Porque cuando ya vamos un poquito más, cuando ya después de la cena, o sea, en la cena, ¿qué pasa? En la cena hablan del negocio, cómo Se surgió, sientan. cómo un negocio cambió, porque ellos al inicio, Contaron la historia de cómo fue el primer que los dos negocio. hermanos quisieron ponerse un negocio y todo. claro, porque ese era de hot dogs, de pollo, creo. Bueno, había un Algo así montón, por el había un estilo. montón de comida. Y entonces ellos vieron, dijeron, no, pues, o sea, la táctica es hacer poca comida, que tenga un buen sabor y que Poco tiempo. y que sea en poco tiempo. Claro, Entonces rápida. ahí comienzan a hacer ¿te acuerdas cómo se llamaba el método? Método rápido era, o sea, el No me acuerdo. ejercicio rápido. Bueno, el chiste es No me que acuerdo. ellos ya les enseñan a sus colaboradores. Esto también es bueno para tener saber educar a tus Tener en colaboradores. cuenta, claro. Hay muchos negocios que dicen, no, pues es que si yo... Aquí pasa esto, o sea, los chicos dicen, vean, tenemos que cerrar para volvernos a reinventar y volver con más fuerza. Exacto. Entonces, ahí es cuando ellos cierran. Muchos negocios tienen miedo a veces a cerrar para reinventarse. Y yo creo que, o sea, lógicamente no te digo que lo hagas si tú crees que vas a perder mucho más dinero. Pero, o sea, a veces es bueno detenerte, pensar y decir, ¿Qué estoy haciendo mal? Estoy haciendo bien las Hacer un cosas. análisis que tal vez mi atención estará bien, o no sé, tal vez mis mismos compañeros de trabajo, Mis colaboradores. mis colaboradores tal vez estarán Satisfechos. ofreciendo un buen servicio. Porque claro, si yo hubiera tenido al jefe, le hubiera dicho como que, oiga, vea, ¿Qué pasa pues aquí? no me están atendiendo como yo, no me están solucionando el problema. Y es como que no le interesara mi necesidad. Exacto, uno como jefe le diría, no se preocupe, yo le ayudo, ¿qué necesita? Exacto. Yo en cambio ahí hubiera cambiado totalmente la calificación, porque de hecho en la matriz salió muy baja la calificación, ni siquiera llegó al 6. Entonces eso es algo muy bajo. Claro, muy malo. para Entonces, alguien. claro, yo como jefe, claro, me quedaría con cara de, pero dígame, ¿en qué le ayudo? Claro, a ver, el precio sale tanto, ¿qué cantidad? Listo, ¿para cuándo lo necesite? Punto. Claro. Y hablar con mis colaboradores y decirles, oye, Toca mejorar estás esto. haciendo mal, mira, pudimos haber perdido un cliente. Claro. Si yo no hubiera estado aquí,
La venta Se va suele el cerrado. cliente. ¿Y qué pasaba ya? Estoy haciendo mi trabajo que me salió, no sé, $8,000 ya. Pero Ujú. ¿qué tal si yo venía con un trabajo más grande y podían ganarse inclusive hasta unos $12,000? Claro. Perdiste esa venta, perdiste el dinero, ¿por qué? Porque no supiste. Porque no quisiste hacer bien tu trabajo. O tal vez simplemente estabas tan ocupado que. Bueno, si quiere, Si hace quiere, bueno, simplemente. si quiero también. Exacto. Porque estoy seguro que ni siquiera le importó. Y Claro al que final no. yo me fui y eso fue como que. Ese podrías decir que era un colaborador oportunista. Un oportunista, claro. Porque, o sea, Que solo le hizo- interesa, va a trabajar porque me paguen y ya. Y ya, se acabó. No hace algo más. Exacto. No es un No rompe un colaborador paradigma, exacto, no rompe un paradigma de, claro, yo ofrezco sí, pero ¿por qué no te ofrezco algo más? Exacto. La venta cruzada, por ejemplo. Claro. ¿Por qué no decía, claro, pero no te sirvió tal vez este otro O tipo podríamos de-". mejorar, el tríptico ya no se usa mucho. Nosotros también tenemos una agencia que podemos hacer un tipo de publicidad diferente. Exactamente. Entonces, no, fue como que, ya, Simón. Ya, ahí está el número de teléfono. Ya, con eso, hasta luego. Claro, mándame un WhatsApp y yo te mando la cotización. Si es que te interesa. Pero necesito ahorita, porque ¿qué si no tengo tiempo? ¿Qué si tenía Claro. que presentar eso al mediodía? Exacto. Necesito ahorita. Cóbrame algo más, pero que sea Claro, ¿y qué si es que hasta yo mandé el mensaje se demoraba? Entonces ya Claro. no ¿Hasta qué cerraste. horas de- Exacto, no cerraste esa venta, ya la perdiste. Entonces no tienes, no hay a dónde. a dónde irte. Exacto. Entonces, volviendo a la película, Ujú. entonces estábamos en lo que ya le explicaron Ya en la la cena, le explican cómo es el negocio, cómo es el método, Cómo y funciona. él queda encantado. Y algo que ellos al final dicen y era verdad, o sea, ¿por qué Cross no cogió y dijo, este tipo de Kroc. negocio está interesante, ¿por qué yo no me hago una competencia? Y tiene un análisis muy bacán que lo vamos a decir después. Bueno, después de todo esto ya comienza lo que es el cuerpo de la historia, donde ya Croc llega a su casa, le dice a su esposa esto y él se queda pensando, dice, ¿qué puede ser mejor? Pero ¿Cómo antes de mejor? eso, en la cena, si mal no estoy recuerdo, ¿recuerdas que uno de los hermanos le platicó cómo decir, cómo empezó? ¿Recuerdas que se iban a un campo abierto como una especie de cancha y él dibujaba? Una cancha de tenis. Cuando él inició, él quería tener todo en armonía. Porque claro, él hizo un ejercicio, ponía a todos sus colaboradores y les dijo, actúen como si estuvieran ya en el local. Claro. Entonces, ¿qué les dijo? Verán, yo les voy a dibujar aquí. Entonces dibujó cada puesto, el de las papas, el de las hamburguesas, el armado, ensalada, lo que sea. Ujú. Párense aquí y hagan su trabajo como si estuvieran ya trabajando. ¿Qué pasó al inicio? Se chocaban, se caían y toda la cosa. Había Entonces, problemas. claro, él se quedaba analizando y veía, ¿Qué hago? eso sí hizo bien, porque analizó, quiero que todo es armónico. Y cronometraba. Tenía el tiempo medido, pero se demoraban porque se caían o demás. Entonces él ya se adelantaba a una posible pérdida. Claro. Se perdía el producto. Entonces, ¿qué fue? Fue redibujando, fue borrando, fue pensando. Y creo que pasaron varias semanas o meses así, ¿verdad? No creo que. No- bueno, no en la recuerdo cuánto película dicen tiempo. que 6 horas. Pero para hacerte ese tipo de trabajo sí te Yo, demoras. yo creo más. que en la vida real sí. Yo creo que en Sí. la película Ajá. como para cortarle, pero yo estoy seguro que un poquito más de una semana tal vez. Capaz. Creo que ajá. hasta tener una armonía. Hasta pensarle cómo vas a Exacto, hacerle, porque él ajá. pensaba, ¿no? Entonces él redibujaba, Claro, borraba. porque Dick es el hermano. Dick. El que era el más. O sea, se podría decir el más práctico. El más práctico, el más abierto. El más, no, el más práctico, porque el otro, el Mac, era bastante alocado, o sea, él era como el más otro, sí, sí, explosivo. tienes Ajá. razón, yo me equivoqué. Entonces, El Dick que le era- abrió las puertas a Croc. Ajá. A Ray, claro, el que le contó todo. Sí. El otro era el más cerrado, el que Entonces más Dick era enojado. como más técnico, o sea, Dick era como que vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a Y hacer de esto. hecho en la coreografía, ellos lo llamaban coreografía, ¿lo recuerdas? Él Coreografía. decía, esta es nuestra coreografía Coreografía. funciona así. Como una danza. Como un baile, porque Exacto. para nosotros es un baile. Ujú. Entonces, claro, el hermano, el más cerrado, por así decirlo, él era el que lo organizaba, el que se quedaba O sea, así era el en- más estricto, se podría Ajá, decir. el más Pero en estricto y el que ponía el orden. Mag, en cambio, era mucho más tranquilo, más espontáneo. más alegre también. Y ahorita me haces acuerdo. ¿Sabes qué parte me hiciste acordar ahorita? Y algo que se podría decir que yo puedo contar con una historia también personal. Ujú. La parte que ellos dicen que cuando ya mostraron el tipo de negocio que era, ¿Ya? ellos parecía que iban a fracasar. Porque ellos hicieron hasta un tipo de evento. Donde es querían verdad. que la gente vaya y aprenda cómo es el tipo de negocio. Cierto. lo Y recuerdo. pasó cosas que ya no, No funcionó la funcionó cosa. tan bien. Y ellos ya al día siguiente ya estaban planteándose volver ¿Cómo volver al mismo tipo de negocio y dejar todo ahí. Y comienzan No intentar ahí. algo más. Y entonces ahí comienzan a llegar los clientes. Y ahorita que me haces acuerdo, me hiciste acuerdo una parte de la historia de la recicladora. ¿Mm? Mi mamá, cuando comenzamos la recicladora, Un comenzamos- saludo. Me decía madre. Cuando. Casi te olvidas de saludo. ¿Ya ves? Oli. ¿Ves por qué tu mamá te dice, ¿por qué no saludas? Como esta vez en el camión, ¿te acuerdas? Que bebada, no me acuerdo. Bueno, perdón. Ya, entonces, cuando mi mami hizo este tipo de negocio, hizo la recicladora, aquí no existían recicladores en el valle. Nadie conocía el reciclaje. Actualmente mucha gente todavía no conoce el área del reciclaje. Entonces, cuando mi mami comenzó en su bodega, yo me acuerdo que esto fue en Yaruquí,
Mami, cuando comienza la bodega en Yaruquí, hubo una época, o sea, que no salía. Pues llegaba poco, No había ventas. no había ventas. Entonces, mi mamá dice que hay un material que es muy bueno en el reciclaje. Y en ese material dice que una vez llegan unos jóvenes de una empresa X, no voy a decir la empresa. Ya. Y ellos lo que le dicen es, mire, yo tengo esta cantidad de cobre, cómpreme ahorita. Yo no sé, yo quiero dejar mi cobre, pero que el dinero esté aquí. Y mi mamá siempre ha sido de que a mí no me gusta deberle a nadie. Sí, O sea, el dinero es el dinero en ese rato. Ya. Entonces mi mamá hace esto. Y gracias a esto, dice mi mamá que un día antes, mi papá ya se fue para sacar los cines y todo de las chocitas donde hicieron para guardar los materiales. Ujú. Y dice mi mamá que comienza a llegar una camioneta con quintales de ese material. Mentira. Llega una camioneta, después le llamaban tarde, noche, para que él solo abra la bodega, solo para comprar ese material. Y así fue creciendo Reciclometal. Increíble. Y ahorita que me hablabas de McDonald's es lo mismo. O sea, ellos trataron de hacerlo mejor y un solo golpe de suerte hizo que se hicieran una franquicia tan grande. Entonces, eso... Increíble. Eso no sabía. Eso hace que crezca McDonald's a lo que está ahora. Y ahora sí, vamos a hablar de ya cuando... Ya el Rey empieza... pero antes de eso, yo recuerdo también que uno de los hermanos le dijo, porque me parece que él sí le explicó por qué no han intentado abrir en otro lado, porque aquí es un pueblo pequeño. Claro, eso es muy conocido. Claro, él está tan emocionado de quería llegar a conocer la marca. Porque ese negocio que era tan bacano, tan lindo, él quería hacerlo conocer a más gente. Claro. Y les propuso, claro, obviamente uno de los hermanos, creo que más tarde, ¿cómo se llamaba? Dick le dijo, y yo intenté esto. ¿Te recuerdas que le mostró la idea de los arcos dorados? De los arcos dorados, qué bacán. Y de hecho, él lo analizó y dijo, ¿y dónde lo pusieron? Le dijo el lugar. Y él se fue de viaje para ir a ver. Se fue de viaje, cogió su auto, en auto, literal, cogió el auto y se fue para allá. Claro. Y investigó, porque de hecho creo que los arcos quedaron construidos, ¿verdad? Claro, queda construido Quedaron ya el hechos. local, pero estaba abandonado. Tenían otra idea, creo que tenían otra idea que no funcionó. No, esa era la idea que no funcionó. O sea, Exacto, él le hizo contaron. los locales, ellos, verás, lo que pasa es que ya llega y les dice, él emocionado, franquiciemos la marca, o sea, franquíciela. Lo que necesitan ustedes son franquicias, porque esto no puede quedar local. Tiene que conocerlo más gente. Tiene que conocerlo más gente. Cuando esto pasa, ellos le dicen esto que tú dices. No, es que esto no puede ser así, no puede ser asado, porque de hecho, nosotros... que hay algo también que influye mucho y lo que a veces la película transmite, no creo que me estoy equivocando, estoy seguro, fue el miedo. Para mí que a Dick le a los dos hermanos tuvo McDonald's tanto pánico, tuvo tanto de crecer. Exacto, porque tuvieron un miedo al éxito, porque estaban tan cómodos, me va tan bien en mi negocio, que no quiero apalancarme otro que tal vez no funcione. Claro, porque Pero lo que pasaba ahí era que, o sea, ellos dicen, o sea, el control de calidad nos detiene. Es a lo que yo iba, y es donde entra el síndrome de Toredo, que hablamos en el capítulo anterior, me parece. Ajá. O hace 2 capítulos. Dos capítulos, el segundo capítulo. Sí, ¿por qué? Porque ellos querían tener, porque él en su coreografía, en su danza, él tenía el control de todo lo que hacían. Claro. Pero ¿qué pasaba si él no estaba presente ahí y alguien se descuadraba? ¿No? Claro. El humano comete errores, se equivoca. Entonces el miedo que tenía y él quería tener el control de todo. Sí. Síndrome de Toredo, ¿no? Síndrome de Quería Toredo. tener el control de todo. Claro, ellos tenían miedo a franquiciarse porque Podían fracasar. Porque el control de calidad les hizo fracasar. Exacto. O sea, ya hubo un En control un punto no salió No como ellos funcionó. quisieron, pero en vez de intentarlo nuevamente, mejor se fueron para atrás. Claro. Entonces, cuando ellos ya hablan de esto y le muestran a Rey El formato de cómo fue el formato de trabajo. cómo fue, y cuando él va a ver, él ahí dice, o sea, ¿por qué McDonald's no puede ser la nueva iglesia estadounidense? O americana, creo que. Bueno, cualquiera de las dos. Entonces, él va con esa idea y por fin les convence en el sentido de que dice, o sea, ustedes tienen esto, este legado, esta forma de tener y esta imagen que tiene su De negocio. hecho, creo que trajo escrito inclusive. Fue a su oficina y les mostró. Vean, tengo una idea. Hagamos esto. Miren, yo lo que quiero es que ustedes crezcan. Y a mí denme una cierta cantidad, que ahí comienza el problema. Y estaba hablando Porque aquí con mi hermano. Es que les propuso, de hecho. Claro. Verán, yo me encargo de las franquicias. Ustedes quédense aquí. Claro. Yo me encargo de crear más franquicias, de ser lo más grande. Y me llevo un porcentaje de esto. ¿Quién fue el que se negó? El hermano Croc. Dick. No, Croc, ¿qué hablo? Dick, perdón. Él se negó rotundamente porque él sabía que él vas a fracasar. Pero ¿quién fue el que le convenció al hermano? Es Mac. Mac le convenció y le dijo, oye, ¿Por este qué man no se lo ve que hacemos? sabe. O sea, por fin vamos a cumplir tu sueño. O sea, esa manipulación se podría decir, o sea, les jugó también chueco. O sea,
La vamos psicológica, en claro, como que, o sea, vamos a cumplir tu sueño, o sea, vamos a hacer algo que tú quisiste hacer, ¿por qué no lo vamos a volver a intentar? Y algo que en cambio Ray quería, y él ya sabía, y él ya analizó, hizo números, él ya sabía que el negocio era rentable. Es muy rentable. Solo intentaba meterse en las manos para, bien sea o quedarse con el negocio o volverse como decir, Un socio. Exacto, el socio. Pero en cambio, él Y fue, sacar una cantidad de dinero. director de franquicia. Él fue director de franquicia. Entonces él ya va a pedir un préstamo. Claro, él pidió préstamos porque él tenía una empresa, un negocio, tenía, ¿recuerdas? Sí, era el de la... Claro, lo que estábamos hablando de El las batidoras. y todo. Y ya era una empresa en sí, se podría decir. Exacto, entonces él se hizo como una empresa, empezó a pedir préstamos, hizo números y empezó la construcción de los locales. Claro. Empezó, y creo que, y de hecho mantuvo el mismo patrón, la misma danza, Claro. lo mantuvo, con el mismo control de calidad y todo. Pero obviamente haciéndole teniendo igual el orden, ¿no? El mismo, como le enseñaron la coreografía y todo, él lo aprendió, y lo único que hizo fue Enseñarles a los demás. Le multiplicó literal, solo le enseñó a otras personas y a otras personas y a otras personas. Claro, verás, ahí comienza, ¿no?, la historia ya de que, o sea, él ya saca el préstamo y todo. Empieza la construcción también. Comienza la primera van a ver el construcción. terreno y toda la cosa. Cuando algo que me gustó de esa película es que habla de lo que nosotros decíamos, ver a tu colaborador potencial, porque cuando ya comienzan ya a funcionar este primer McDonald's, él comienza a ver a los muchachos que trabajen bien, y hay un muchacho que cocinaba súper bien, o sea, que hacía la carne, o sea, ya tenía los tiempos y todo, y él dice, ¿cómo te llamas? No me acuerdo el nombre del chico, perdón. No me acuerdo. Entonces él le dice, ¿cómo te llamas? Y él le dice el nombre y dice, listo. Y él llegó a ser presidente ejecutivo. Le fue subiendo de puesto. Le fue subiendo de puesto. Entonces eso también hablábamos de los tipos de... Es que él se dio cuenta del talento que tenía. Del talento que tenía y de que era alguien un prospecto muy bueno para su negocio. Que era capaz de, inclusive, hasta administrarlo. Claro. Por eso vio su capacidad, la analizó y dijo, no, este man me sirve aquí. Claro. Él puede ser un nuevo líder. Y de hecho le puso a gerenciar el negocio, ese local. Ese local, sí. Y de ahí comenzó lo que los hermanos ya tuvieron miedo. Porque él ya va y habla con unos millonarios de un club. O sea, era amigo de los millonarios del club Drake. Y él les dice, miren, tengo este tipo de negocio. Ustedes solo van a invertir en el terreno, ustedes pagan el terreno y el negocio es el que les va a dar una cierta cantidad. Una comisión, por así Una decirlo. comisión para que ustedes ganen. Y creo que lanzó en ese tiempo 3 en un mes. 3 franquicias en un mes. Y fue creciendo cada vez y claro, los hermanos McDonald's iban viendo cómo Claro, crecía. y asustados porque eso era tan rápido. Entonces... Y de hecho, me parece que Kroc empezó a... ¿Qué hablo? Sí. O los McDonald's. El hermano McDonald's, ¿cómo era el más frío? Dick. El Dick. Yo creo, perdón. Pues claro, él ya empezó a sospechar. Claro, creo que le dijo, oye, Mac, ¿por qué tienes este man nos está empezando a robar. Y le dijo, creo que nos quiere robar el negocio porque mira cómo está subiendo. O sea, más lo que le dices que qué miedo, o sea, cómo contiene el control de calidad. Y a eso voy. Y ya se empezó a enojar. Claro, y ahí ya comienza el control de calidad. Exacto. Porque, o sea, es verdad, o sea, cuando él comienza con los millonarios cuando cogieron los negocios, sus franquicias, comenzaron a hacer lo que les dio la gana. En uno había pollo asado, creo. Si no empezaron a meter más cosas y empezaron que no era en el menú original. Ajá, empezó a perder ¿cómo se dice? La característica de McDonald's. La esencia. La esencia de McDonald's. Entonces, la basura también, ¿cierto? ¿Te acuerdas? Ellos querían mantener el lugar limpio. Pero ¿qué pasaba? Botaban la basura donde quieran, dejaban en el piso. Los clientes, ajá. ¿Y qué era lo que les tocaba hacer? Las cocinas estaban sucias. Llenas de grasa. Al final, como decir... Entonces él, cuando va y habla con estos millonarios, enojado les dice, o sea... ¿Cómo van a dañar una franquicia que ya está hecha? O sea, yo ya les di el ejercicio. Me están dañando la esencia de la franquicia. Ajá. Y entonces lo que hace es como... Lo que yo no entendía ahí es... ¿Él le quita a ellos los negocios? ¿O qué hizo en ese momento? Porque, o sea... Él ya se peleó con los millonarios. Claro. Ahí la película no te dice... Y por eso, de hecho, inclusive él cancela la suscripción porque... De hecho, al club porque la esposa le dijo, no tienes tiempo para mí, no estás conmigo aquí. Ya rompió el micrófono. Producción, por favor. Continúa. Está muy interesante que he estado jugando. Dale. Entonces, claro, la esposa le dice, oye, quiero que tengas tiempo para mí, quiero que estés conmigo. O sea, tú te la pasas trabajando día y noche, pero no estás aquí. No disfrutas nada conmigo. No siento que cumples que estoy casada con alguien, si no estoy No solo. siento que estás cumpliendo lo que dijiste en el matrimonio. Amarme,
respetar mi no estás pasando. Entonces, ¿qué le dijo? Vamos al club. Entonces, él fue, les propuso la idea, pero claro, ¿qué pasó? Se peleó, canceló todo y le dijo, no, yo no vuelvo ahí, porque esa gente no me sirve, les dijo. Y vamos por otro lado y vamos a disfrutar más. Sí. Y ahí comienza el funcionamiento real de McDonald's. Ahí comienza porque ahí ya van, no sé si es un club o un restaurante. Bueno, estaban jugando bingo, ¿no? Y entonces él ve a una pareja de esposos y le dice, oye, miento, todavía estoy muy adelantado. Primero, te adelantaste demasiado. Él sí, va... porque primero él va a su oficina y encuentra al primer vendedor del McDonald's porque él es un vendedor de Biblias. Era un judío que vendía Biblias cristianas. Y a él primero es el que dice, no, pues este sí va a funcionar en una franquicia. Y porque él va y te vende cosas. Claro, entonces cuando nosotros vemos eso, lo que pasa es que como ya son dueños ellos mismos van y administran sus negocios, son personas jóvenes, entonces ellos mismos ven que todo esté bien, que salga bien, porque es la ganancia de ellos. Así ellos mismos están pendientes del control de calidad. Claro, del control de calidad. Que cada proceso salga bien. Y lo más bonito era que el esposo adentro, viendo que todo salga bien, y la esposa afuera regalando dulces o alguna cosa para los niños. Entonces era un ejercicio muy bonito. Una buena estrategia también. Una buena para estrategia. atraer, porque dicen, ve, aquí tratan inclusive a los hijos. Ajá. Que son los que van y piden comida. Claro. Pero de hecho también sería bueno también de hablar, no recuerdo qué persona fue, porque él, ¿recuerdas que querían ofrecer una línea de batidos? Y hubo una persona que le ofreció un batido en polvo. Que sí, pero eso estaba bien adelante todavía. Ajá. Entonces me estoy adelantando, sí, ¿verdad? Porque eso llegó ya después. te fuiste a media película. No, porque pensé que ya llegaba esa parte porque... No, porque de ahí... De hecho, recuerda también el romance. ¿Qué pasó? Porque eso también es una parte interesante. Esa es una parte muy interesante. Es una parte muy interesante de cómo Ray prácticamente se enamoró de otra persona. ¿Por qué? Porque tenía visión. Tenía la misma visión que él. ¿Qué pasó con la esposa? Hubo claro, cuando bueno, ya saliéndonos ya de los tipos de negocios, vamos a hablar un poco de este romance que hubo. Exacto, porque yo creo que también es importante. ¿Por qué? Porque él ya se dio cuenta. Cuenta. Bueno, creo que el problema empezó cuando canceló el club. Sí. Cuando canceló su suscripción, por así decirlo, al club, la esposa se enojó con él. Claro. Entonces era como que ella pensaba más en era la muy conformista. Y pensaba mucho más en la relación y en lo que el rey le podía dar y ofrecer. Y él le contaba los proyectos, quería que ella estuviera presente, quería que le apoyara. Que, o sea, no sé, ponerse ellos también una franquicia y que ella trabaje con él, o sea. Él quería que trabaje, de hecho. Porque lo que ella era muy conformista, o sea, es como que sí, o sea. Si me das lo mío, me quedo tranquilo. Eso ¿sí? Era muy conformista. Mientras estés conmigo, me des mi dinerito, mis cosas, mi ropa, mis joyas, ya. Con que no nos falte un techo en la casa, yo estoy feliz. Exacto. Entonces, ¿qué pasó? Obviamente le reclamó porque era el lugar, ella creo que solo pasaron en el club. Me cancelaste el club. ¿Qué te pasa? O sea, ¿qué te está pasando por la cabeza? Creo que le dijo. O sea, lo que pasa en este romance es que ya en una de las aperturas de la franquicia encuentra un nuevo socio. No me acuerdo tampoco el nombre de él. Y este señor tenía un restaurante muy bacán. Y la esposa de este señor era pianista. Tocaba el piano y cantaba. Hace entonces él desde el inicio. Creo que desde la primera impresión le flechó le flechó, como decir, no me atrevería a decirlo amor a primera vista, pero fue parecido. La ve y... está bonita. O sea, es como que me interesa algo. Una vez que pasó, estaban hablando porque claro, vino el esposo. Estaban hablando y una de esas creo que cogió el vaso y se acercó donde ella, ¿lo recuerdas? Estaba tocando el piano. Se sentó ella. Tocó el piano y cantaron juntos. Cosa que el marido era como se podría de las... O sea, bueno, no se podría como que... No, tienes que verle. Yo sentí que se podría de los celos. Yo en cambio le vi como que está incómodo, pero es mi nuevo socio. Hijo de madre me quiere bajar la mujer. O sea, sí es como que raro, loco. O sea, al final del día Es que conectaron también que cuando empezaron a tener una conversación más profunda. Se dio cuenta que le conversó la idea, yo tengo esto, estoy haciendo esto. ¿En serio? ¿Y cómo te ayudo? Claro. Entonces ella más que conformista, porque ni siquiera fue conformista, ella pensó en cómo ayudarlo. Claro, no, ella era muy igual. Exacto. O sea, tenía los mismos principios, las mismas ideas. Por decirlo así, creo que el mismo objetivo que tenía Ray, que tenía la chica. No recuerdo su nombre. Recuerdo su nombre, no sé. Déjame ver si la encuentro, yo creo que tengo. Vele. Bueno, mírale, porque exactamente. Y fue así, tanto así. Bueno, me voy a adelantar un rato y creo que les voy a spoilear inclusive esta parte para no olvidarme. Fue un punto en el que, claro, el man, le pidió el divorcio a la esposa. Porque hubo tantas peleas y todo. El Ray ya no dormía con la esposa, él ni siquiera creo que iba a la casa. Una de esas llegó
Y claro, el man le dio los papeles y le dijo, quiero el divorcio. Y la esposa Claro, como- no, estaban cenando. Ah, estaban comiendo, Estaban es verdad, comiendo, estaban estaban- comiendo. Y cuando es eso, hay Joan un silencio. Smith. Joan Smith. Joan Entonces, Smith se llama la chica. La que... La... Ya. Ajá. Estaban comiendo y hubo un silencio incómodo así. Y Quiero el luego- divorcio. Exacto, y Lana fue como Y que... la otra. y creo que hasta dejó los cubiertos, dejó... No, pues se queda quieto. No, el Ray me refiero. Ah, no, pues estaban el man ya se comiendo, va de la hay silencio mesa. incómodo, así. Quiero el divorcio. ¿Por qué, mi amorcito? ¿Qué te falta en la casa? ¿Qué te falta ¿Qué cargoso hubiera sido una escena así? No. ¿Por qué, mi amorcito? ¿Qué te falta en la casa? ¿Qué necesitas de mí? ¿Qué necesitas de mí? No lo hago bien. No lo... ¿Por qué te vas? ¿Por qué te va? Pero si yo estoy aquí trabajando contigo. Y se pone a llorarnos bien denso. No, pero no, es que de hecho fue así porque imagínate que tú estés tranquila O sea, pensando en mil claro, de cosas. en la película fue como que chuta, pero ¿qué pasa en No, la vida es que real? eso voy, porque imagínate, yo estoy pensando en otras cosas o no sé, o en decirle algo a mi marido, ¿no? Y de la nada me sale con quiero el divorcio. ¿Cómo reacciona? Chuta, Porque ¿qué? él me parece que dejó y ni siquiera siguió comiendo, él dejó y se fue. Claro, él es Imagínate como que- como sea así, o simplemente... Qué feo te debes sentir. Exacto. El productor ahí en la cámara y yo... Oye, Andrés, te despido, estás fuera. Imagínate. Quiero el divorcio. No, ahí sí hablas. Ahí sí te pasas. Terminamos. No, ¿Sabes estuvo qué? mal. Esto no funciona. No eres tú, soy yo. Ya me desaté, perdóname. No, pero imagínate, es como yo, el Andrés pensando que todo salga bien. Y yo Aquí le digo, todo- estás despedido. Y él, ¿por qué? Lárgate de mi estudio. Para de mi estudio. Ay, no puede Bueno, entonces continuando Como con la ejemplo historia, nomás, no. No lo vamos a No, despedir. no lo voy a despedir, de hecho es mi buen pana. No sé ¿Qué es que? qué. Mi es mi pana, ¿qué es por favor? No entendiste lo que Sí, hiciste, sí, te hermano. entendí. Es que a ver, aquí mi amigo es mal pensado. No, Yo no. no, Es mi pana, entonces, ya, ya. es tu amigo. Es mi panita. Basta, se acabó. Es nuestro productor y pana. Es mi panita. Ya, yo me equivoqué, Ya, lo perdón. siento. Ay, Ya, continuemos, por favor. No nos salgamos del tema. Después hablamos de sus cosas. Bueno, ahora sí. Perdón Habla- mi malinterpretación, entonces ya. Ya. No así ya, es mi pana, Es su amigo, ¿ya? mi brother. Ya. Entonces, siguiendo con la historia, ya me olvidé este nombre. Ray dice, o sea, ya terminemos y todo. Bueno, regresemos un poquito a la historia porque sí te fuiste muy lejos. Claro, era como un spoiler. Como porque un seguro spoiler. que me iba a olvidar. Ya. Entonces, ya regresando un poquito al tema, ya Ray ya ve cómo sirve McDonald's. Él lo que hacía era hacer lo mismo que hizo con sus primeros amigos millonarios. Él les vendía el negocio y estas personas, como necesitan el dinero, dicen, no, Le pues entraron. le entramos de una, Claro. vamos a hacer así, asado, como usted mismo nos diga. Y comienza a funcionar McDonald's, loco. Y comienza a Y mejorar. empiezan a abrir mejorar. más sucursales. Más sucursales. Él Abren ya, más, y creo que empiezan a abrirse por más lugares principales de Estados Claro, Unidos. porque él ya decía, yo ya tengo la franquicia en 17 Estados. 17 estados. Y imagínate, 17 estados. 17 estados de Estados Unidos. No, pero es que imagínate, no es solo una ciudad, un pueblo, son estados. Son estados, loco. Y los principales de Estados Y Unidos. de ahí ya cuando comienza como a ver más allá, cuando ya él ya dice, o sea, ya cuando conoce a John, ¿era? ¿La chica? Sí, a la chica y al esposo, déjame ver. Ah, claro, la pareja, pero no me acuerdo qué papel jugaban. Un papel en específico jugaban esta pareja, no recuerdo. Joan Smith. Ah, sí, aquí está, mira, John Smith. Joan Y la historia de amor, entonces mira, creo que la conoce mientras está casada. Luego insinúa que se casan tras su divorcio. Porque en realidad, ya una vez que se divorció, él ya quedó solo. Claro. Pero, ¿y qué pasó? Creo que sí no me acuerdo si le contó, pero ella se aprovechó de esa situación. Ahí estuvo con él. ¿no? Verás, ya bueno, a eso vamos más adelantito a analizarle porque también lo que queremos es analizar la película. Ah, y lo es que real. mira, es que claro, aquí está. Aquí la está- ahí realidad. está la realidad, Y ya lo lo que voy a pasó. leer en un ratito porque aquí está lo real. Sí. ¿O quieres que lo lea de una vez? ¿Quieres leerlo? Dale. O sea, para ya acabar como de ese tema. Sí, porque estás loco por acabar ese tema, así que dale. es que todo es, tuyo. es interesante, ¿no? Ah, Es que verás, la realidad que dice, la relación fue más complicada. Creo que sí insistió durante años hasta que ella dejó a su esposa. O sea, estuvo ahí con ella, ¿no? Obviamente, la película lo suavizó para que no
no haya como decir... ¿Ella fue la mala o él fue el Exacto, malo? le querían hacer pintar de otra manera. O sea, le quisieran pintar a ella como la buena. Como la buena y el Porque, malo. o sea, aquí tampoco dice como que se traicionó. Hubo una traición antes de que ellos De estén hecho, no hubo juntos. una traición, de hecho, fue directo al Al grano. divorcio. Ajá, fue directo al divorcio. Él quiso el divorcio y punto. No es que Claro. se metió con ella mucho antes, no. Claro, bueno. ¿En qué estábamos? O sea, yo hablo de una traición, a eso iba. Yo hablo de una traición cuando como, o sea, ya él separado, pero ella traicionó a su esposo, eso es lo que yo no sé. O sea, Creo que porque puede ser tanto insistir, o sea, un pico, un abrazo, algo más allá, entonces yo creo que sí pudo haber existido. Tal vez. Ya, bueno, Bueno, no sé. para- Volviendo al grano. volviendo al tema ahora sí, para que ya no nos interrumpa más. Ya, estamos bien como franquicia. Ya sabemos cómo trabajar, ya sabemos el tipo de negocio. Miento, no sabemos el tipo de negocio. Porque aquí ya comienza el problema más grave. Porque ya Kroc ve que en finanzas él está perdiendo en vez de ganar en esta Es verdad, compañía. él empezó como decir, no tenía un buen retorno de la inversión que Claro, hizo. porque algo que estábamos viendo con mi hermano y eso te iba a decir es que él no leyó el documento, o sea, él no leyó La cláusula en la este caso, cláusula porque de- creo que fue por contrato. Claro, fue un contrato En que este firmó. caso no se dio cuenta que él no estaba recibiendo un buen porcentaje. Claro, Él de todo lo que ganaba no se llevaba creo que ni el 10, ¿era? el 1.9%. El- El 1.4%, porque el 1.9 era el estipulado, pero con eso de los es verdad. de las deudas, no sé cómo, solo quedaba con el 1.4. Entonces, él, ¿qué fue lo que hizo? Él replanteó, hizo cálculos y vio cómo recuperar esa ganancia. Claro, lo que fue es como que otra vez quiero otra deuda, me voy a endeudar otra vez con el banco para, o sea, como voy a ya pagar esta deuda, pero me voy a quedar con esta otra, pero ya no Exacto. tengo problema. Pero ya los bancos ya no le aceptaban hacerle otro Es que préstamo. tenía tanta deuda que sabían que O sea, ¿qué sí, más vas a endeudarte? O sea, ya no puedes pagarme más. Ya no Claro. tienes de dónde pagarme. Ujú. ¿Cómo quieres endeudarte? Claro, de ahí Entonces, ¿qué fue ya- lo que hizo? Él replanteó el contrato y fue donde los hermanos y les volvió a explicar este tema. Claro, o sea, yo estoy perdiendo, o sea, Pero recuerdo también que en uno de los hermanos, ¿te recuerdas que le llamaba por teléfono? ya. Y le cortaba el teléfono. Pero- El rey no lo hacía. Él hablaba, le escuchaba porque el mañana No, al inicio era bastante grosero. O sea, es que tenemos que hacer. Pasó con Coca-Cola, eso me estaba acordando. Pasó con Coca-Cola, porque él lo que decía en el primer negocio es que él quería que Coca-Cola salga como logotipo en la parte de abajo Es verdad. para que el negocio se conozca un poquito más o para que ellos le den publicidad, le paguen por eso. Y entonces los hermanos McDonald's dicen, no, eso no lo vamos a hacer. Nosotros no queremos eso. Nuestra ¿cómo se diría? Nuestro nombre, nuestro negocio. Nuestro nombre no queremos que se manche con ese tipo de publicidad. Es verdad. Entonces él coge y dice, es que ustedes no quieren crecer y ¡pa! Le cierra. Él cierra 2 veces, loco. O sea, él es grosero. O sea, para ver un poquito las características de Kroc, él para mí, yo como vi la película, como yo lo vi en la película, era un mentiroso, un grosero y o sea, a él sí no le interesaba nada. Si él tenía que perder todo lo sentimental, lo perdía. No le importaba, por pero crea- por hacer el negocio algo grande. algo grande. Es verdad, tienes toda la razón que él le cerró el teléfono 2 veces. Él cerró 2 veces el teléfono. Y quedaban. O sea, Y el uno hermano le decía, ¿qué pasó? Me cerró el teléfono. creo que me colgó o creo que se cortó la línea, pero yo creo que me colgó. Y fue tanto al final que uno de los hermanos. Ya se enojó Se y él enojó también y él le devolvió. Ahí fue lo que tú dices de esto. Ahora sí puedes hablar del helado en polvo. Bueno, no. Porque, No, sí, es justamente en sí, esa parte, en esa porque parte, ajá. uno de los comerciantes va, le ofrece el producto y él lo vio como algo innovador y algo claro, rápido. ahí fue Joan. Joan fue la que le dijo. Joan le dijo, ve, tengo este producto. Es verdad. Ay. Con el marido creo que le ofrecieron, ¿verdad? Claro. Antes de divorciarse. Les ofreció el producto y claro, él lo vio tan... Como si lo vio tan rentable. Tan barato, porque, o sea, eso decían. O sea, Barato y rentable. Barato y rentable porque el negocio era muy costoso en la parte de las refrigeradoras. Gastaban mucho luz, se podría decir. En cambio, esto también era fácil porque hasta ponerte a mezclar tú manualmente. En cambio, decía, el producto, tú solo tienes la leche, agua, lo disuelves, mezclas y ya tienes una malteada literalmente como si fuera De helado. hecha, ajá. Entonces él les ofreció esto y les dijo, no, yo no voy a incluir eso en mi menú. McDonald's dijo eso. Dijo, no voy a incluir eso en mi menú, olvídate. Pero ¿qué fue lo que hizo Rey? Le importó una poca lo que O sea, dijeron. ahí ya comenzó a ver como que, o sea, aquí ya no tengo de dónde. Entonces ahí cuando va al banco aparece este otro chico, pero tampoco me acuerdo el nombre, que o sea, le dice, vamos a analizar tu negocio, vamos a ver qué tipo de negocio. ¿No era un abogado?
No, creo que era un contador. un contador. contador. Bueno, era algo del banco. Si no lo sé. saben, déjenlo en los Déjenos comentarios porque ya estamos un poquito perdidos. dudando. Sí. Ya, entonces él le dice, mire, vamos a ver tu negocio cómo es. Y entonces él ahí ve y Va, lo dice- analiza. Claro, y él ¿Hace le dice, números? y ahí es cuando algo también hacemos mal, no saber qué tipo de negocio somos, o cuál Exacto. es tu tipo de negocio, o cuál es el negocio que te O que está haciendo queremos ganar. saber que tenemos un tipo de negocio, pero en realidad no lo es. Entonces, o sea, estamos confundidos en qué negocio es. Por ejemplo, McDonald's, sí, es una franquicia de comida, pero McDonald's no es su gran ganancia la comida. La comida en Sino local. en los terrenos donde ellos compran y sus franquiciados dan una renta para seguir trabajando. Exacto. Entonces, esto le enseña este Ray. abogado a Ray. El abogado le enseña a Ray. Eso, el abogado le enseña a Ray que estas franquicias se pueden hacer mejor así. Y así él se quita de lado a McDonald's, a los hermanos McDonald's. O sea, él dice en una parte, o sea, ustedes son dueños del restaurante, pero Del salien nombre. del restaurante. Y de números. Porque O era- sea, sí, pero yo salgo de las puertas de su restaurante y yo puedo hacer con mi compañía porque ahí cambia hasta el nombre de la compañía. Le y pone él otro nombre. Le exacto. pone otro nombre. Él Pero, hace... de hecho, inclusive, si tú te das cuenta, Ray lo hizo todo aparte. Ah. El negocio principal, como decir, la sede principal donde nació todo, no aplicó nada de lo que No hizo. aplicó nada. No, porque el hermano no quiso hacer franquicias. Ajá. No quisieron poner las malteadas. Sí. Él, eso como te digo, y ahí entra lo que te digo, él no le importó y él implantó. Puso las malteadas, empezó a venderlas. Claro. Entonces, en el negocio, claro. Inclusive hasta los clientes empezaron a bajar. No sé si lo recuerdas. Empezaron a quedarse en así, bajaron las ventas, las cocinas pasaban apagadas, o lo poco que claro, vendían. sí, ya entendí de qué parte vas. Sí. Exacto, él lo poco que vendían tenía las fundas ahí preparadas, pero no había clientes. Uno de los hermanos, no me acuerdo si fue el más amable o el más... Bueno, no soy malo con los nombres, pero ya se dio cuenta. Y le dijo, oye, Ray no nos hizo caso, está vendiendo esta malteada que le dijiste que no, la está vendiendo. Entonces, ¿qué fue? Fueron a la empresa y le reclamaron. Claro. ¿Lo No, recuerdas? no. Lo que pasa es que le llaman a Rey y le dicen, o sea, Ah, es ¿por verdad, no lo qué? llaman. Porque en una sede ya tienen estos productos y Sí, nosotros te sí, dijimos que no. vale. Entonces, yo no quiero este ahí menú. Rey ya, o sea, ahí Rey ya tenía los pantalones porque él ya sabía qué tipo de negocio estaba armando. Ahí les dice, ustedes no tienen nada de derecho con mi empresa que Porque ahora yo soy formé, independiente. porque soy independiente. Yo lo que hago es alquilarles los locales. Pero, o sea, los locales son suyos, yo no me meto en eso. El terreno es mío, Pero el terreno es mío. Fuera de sus locales, yo puedo hacer con mis terrenos lo que yo quiera. Y si yo quiero demolerlo, lo demolo Lo porque es demo- mi terreno. porque es mi terreno. Entonces, cuando hacen esto, ahí ya comienza el primer pleito donde ya van los problemas legales. Aquí ya pasa lo que tú dices de la malteada, la malteada en polvo. En polvo, claro. Entonces ahí ya comienzan estos problemas y en una discusión, aquí ya podemos decir que vamos a puertas al final, en una discusión Claro. Mac ya se enoja tanto que coge el teléfono y él ya comienza Creo que la rancha la hermana y le habla, ¿no? y ya le comienza a agredir verbalmente diciéndole, no, es que nosotros confiamos en ti, no sé qué. Que eres y un tú ladrón y toda eres la un cosa. ladrón, eres una rata de alcantarilla y no sé qué. Y coge, y Y él le ya cuelga. hay un rato donde Rey con todos los pantalones dice, o sea, ustedes pueden hacer lo que quieran. Si ustedes quieren demandarme, demanden. Que yo tengo lo suficiente económicamente para alargar tanto ¿cómo se diría? Se me fue esa palabra. Se fue. O sea, vamos a alargar tanto en los juzgados, la audiencia. La vamos a- audiencia, eso. voy a hacerles gastar tanto que ustedes van a terminar perdiendo, porque ustedes están Van a perder hablando contra mí. porque yo soy una empresa, yo ya soy una empresa. Ustedes lo que son unos locales. Que Es yo no unos locales, un simple local. no, Son no, un- o son sea, un simple restaurante. ahí. a locales me refiero es que son, o sea, son como de provincia. Ah, ya, ya. Son unos simples locales. Sí, 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 te Ustedes cacho. son un negocio local. Exacto. Que ustedes, donde yo me pongo a pelear con ustedes, yo gano. Y ustedes se van. Tienen las de perder. Tienen las de perder. Entonces ahí Max se desmaya. O sea, Es porque él era había diabético. tenido diabetes. Él era diabético. Ah. Pero aunque creo que un acto bondadoso sí fue en ir a ver al hermano cómo estaba. Porque el Rey sí fue. No, Yo eso para. sentiría, no, es que bueno, yo creo que sentiría como que me abrieron las puertas, aunque sabamos algo. Aunque sea un poquito hipócrita, sí, puede sonar. No, yo le veo como que el man fue como que no, pues, o sea, ahorita tú? tengo que aprovechar porque ahorita están más débiles. ¿Crees Si tú? no aprovecho ahorita, ¿Crees no los tú? destruyo nunca. ¿Crees tú que lo hizo por...? aunque bueno, Con malicia. El cheque, es Por el verdad. cheque. Fue Bueno, con malicia. en este caso podemos dejarlo a ustedes. ¿Qué opinan? ¿Creen que, bueno, si ya ven la película, lo están viendo, ¿creen que fue por maldad o por aprovecharse o fue por algo de amabilidad, por decir ya, qué pena? Pero lo que dicen aquí, lo que dice Ander es verdad. Él fue porque él fue a donde el hermano y le dejó el cheque. Y le dijo, ponme la cantidad.
Yo te dejo el Te cheque. compro el nombre, porque el nombre obviamente no era de él. Él Claro. quería el nombre, le dijo, te dejo el cheque en blanco, ponme una cantidad y te compro el nombre. Y Ujú. todo pasa a ser mío. Te compro la franquicia. Claro, porque ahí ya era un cheque más desgraciado, loco. O sea, Eso sí lo hizo mal. el cheque ya tenía el nombre de la De empresa. la empresa como tal, del co- rey. porque ahí ya decía compañía, ¿era compañía McDonald's? Era una compañía, sí. Sí, No, sí. O era Corporación Corporación McDonald's. McDonald's. Ajá. Entonces él le dice, ya somos Corporación McDonald's, este es nuestro cheque. Y el cheque ya tenía el logotipo. Y, este logotipo, y ahí creo. sí, claro, es que yo le veo con maldad porque ahí ya se quedan pensando, dicen, el Mac dice, Están no usando le nuestro vamos nombre. a ganar. No le vamos a ganar. Por más que tú quieras, no le vamos a ganar. Y Dick también dice, chuta, ¿y ahora qué hacemos? quedan Nos de manos arriesgamos cruzadas, más, demandamos, perdemos todo o nos quedamos con esto. Y es de ahí donde se van a juicio. Ya se van a juicio y es de ahí donde en este... No, nunca llegan al juicio. O sea, no, pero bueno... O sea, ya después No lo de- llegan a juicio, es verdad. Llegaron a una reunión con los abogados Ujú. de parte del rey y de parte de los hermanos McDonald's. Una mediación. Intentaron una Gracias. mediación, exacto. Intentaron una Bien, Andrés. mediación. Bien ahí. Si ha visto la película. Entonces, claro, van a una mediación y es de ahí donde el rey les propone un trato. ¿Lo recuerdas? No, Les- los hermanos McDonald's dicen que, o sea, ellos lo que quieren es 2 millones, porcentaje. 2 millones 700 para cada uno, 700,000 para sí, cada para uno. cada uno. Miento, para cada uno, o sea, 1 millón cada uno con todo intereses. Exacto. Y también después de eso, que quieren el 1% De las ganancias. de las ganancias y una de las sucursales que más ganaba de McDonald's en Estados Unidos. Eso era lo que ellos pedían. Entonces Y lo ahí quería es por cuando- escrito, ¿lo recuerdas? Claro. Pero ahí es donde el rey entra y les da como si una contraoferta. Ajá. Y este trato en este caso se hizo solo de apretón de manos. ¿Lo recuerdas? Ni siquiera no lo anotaron porque me parece que el abogado les dijo. No, el Day dice, o sea, mis colaboradores. ¿No fue el abogado? No, Day les dice, mis socios dicen que si nosotros hacemos este 1%, ellos en sus finanzas van a ver un declive, se podría decir, declive. y ellos no le quieren entrar. Ah, es verdad. Iban, en vez de ganar, iban a tener pérdida. Iban a Es tener verdad, pérdida. sí, ya me acordé. Pero no me acuerdo quién era, porque alguien queda en cuenta que no le iba a poner en el papel, ¿lo recuerdas? Porque y al final de la película sí dice, el trato que ellos hicieron fue solo De hablar. apretón de manos. De apretón ajá. de manos, El no del fue ni 1%, siquiera escrito. ajá, Por eso al final, ya cuando salen los créditos y explican la historia, perdón, explican la conclusión de cómo terminó, Ajá. decía, Ray nunca les pagó el 1%, porque fue Jamás. él tranquilamente cuando llegó el momento dijo, yo no dije eso. No hay está pruebas. escrito. Exacto, no hay ¿Dónde ninguna está prueba. escrito que yo tenía que darles el 1%? Y como no había en papel y fue solo un acuerdo de manos cruzadas, quedaron ahí. Y de hecho sí le firmó el cheque, ¿lo recuerdas? Sí. Y al final, una de las últimas escenas ya fue cuando va al baño, se está lavando las manos, Ujú. y el hermano Dixon, claro, él se acerca y le pregunta, ¿no? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo lograste? Tenías como decir, mi coreografía. Tenías el modelo de negocio que yo armé. Fuimos un libro abierto para Te abrimos nuestras puertas a que conozcas cada parte de nuestro negocio. ¿Cómo lo lograste? ¿Cómo nos robaste en nuestra cara? Porque sí le O dijo. sea, lo que le dijo, La- ¿por qué? em- No, lo que le dices, ¿por qué trataste de trabajar con nosotros? No, pues que le robó, pues. Pues, claro, o sea, lo que dice es, ¿por qué trataste de trabajar con nosotros? Y Si no nos solo ibas a cogiste robar. la idea y nos robaste. Y él le dice, es que ustedes, hay algo que ustedes no entienden. McDonald's no es igual que otro tipo de negocio de comida negocio. rápida, de ninguna hamburguesería. Porque si ustedes, y algo que les invitamos aquí, es que a veces sí deberíamos ver, no tener un negocio donde nuestro producto principal sea el nombre de nuestra marca. Exacto. Porque hay mucho de Burger King, Burger no sé qué, Burger Top, Burger no sé cómo. Entonces todo tiene que ver con tu producto principal. Exacto. McDonald's no tenía nada que ver, era el apellido de los hermanos. Era un apellido estadounidense. No tenía nada que ver con Nada las que hamburguesas. ver con las hamburguesas. Claro. Entonces él eso decía. Ustedes no vieron el potencial que tenían, algo que yo sí hice. Ustedes tuvieron miedo. No vieron más allá de lo que tenían enfrente, creo que era. Ujú. Y es ahí donde la reflexión sería que no dejen que el miedo les paralice, ¿no? Aunque bueno, ¿por qué no damos una de las últimas escenas y de ahí hacemos las conclusiones? Ya, como ¿no? que- Sí, mejor hagámoslo así. Ya, entonces las últimas escenas, ¿qué quieres hacer tú? Ya, bueno, como la última escena lo que te digo que bueno, fue la escena cuando estaba lavando las manos, les habló Y les dice esto. Ajá, y me parece que ya al final, ¿te acuerdas que presentan el local, cómo quedaron ellos, ya sin ni un solo cliente? Claro, cambian totalmente el local, o sea, ya al final claro, porque McDonald's ya no es de ya ellos. no era el nombre. Y de hecho, bueno, en pantalla también
ya les va a aparecer la evolución de cómo empezó el logotipo de McDonald's, cómo empezó y cómo es ahora. La M. Y pueden guiarse desde arriba. Hay uno que es en blanco y negro. La película comienza, se diría la historia, desde el segundo logotipo, que es un logotipo totalmente negro. Que dice McDonald's. Que dice McDonald's. Desde ahí comienza la película. Y de hecho hubiera sido bueno mostrarles una foto de cómo terminó, porque cambiaron el nombre, ¿no? Creo que eran... La gran M. No, Big M. El nombre que pusieron luego de que Ajá, el era la gran... O sea, en español es la gran M, pero en inglés no sé cómo se Big dice. M. Big Bueno, M. aunque lo podemos buscar, creo Sí. yo, pero ¿por qué no lo buscas? Por ejemplo, lo buscas y bueno, yo creería que... Bueno, en pantalla ya lo están viendo, la evolución de los logotipos, y como escena final fue esa, ¿no? Mostraron cómo fue que los hermanos se quedaron con el local tal cual, no hicieron ninguna sola modificación más que el nombre. Ya no eran McDonald's, se quedaron como el otro nombre, bueno, que ahorita lo estoy buscando ya porque la verdad no me acuerdo, y quedó así, ¿no? Quedó así y ahí quedó. Y básicamente ahí acaba la película, ¿verdad? Ahí acaba la película. Sí, ahí acaba con los hermanos que quedaron. Ah, sí, la escena es los hermanos, los dos abrazándose, mirando desde lejos al negocio, como con nostalgia. ¿Te Ajá. acuerdas? Quedó como con nostalgia mirando así el negocio y quedaron como que... Ahí quedó. O sea, Sí, como claro, lo último que hace Drake es que dice, no, pues, o sea, Saldremos de si aquí. ustedes quieren quedarse en un local, quieren quedarse como locales, les voy a destruir. Y él hace un Es. McDonald's al frente de la gran M, pero estoy buscando la gran M. Sí. Bueno, eso, pero bueno, mientras eso es como decir, ahí acaba la película, los dos hermanos abrazándose, como dándose apoyo, diciéndole, ve, vamos a salir adelante o algo así, me parece, ¿verdad? Y bueno, ahí acaba la película. Como conclusiones o recomendaciones, la primera que les quiero hacer es el miedo. No se dejen paralizar por el miedo. ¿Por qué? Porque el miedo, claro, es una emoción que todo el mundo sentimos, al menos cuando queremos probar algo nuevo. Pero mi recomendación aquí iría en que no se sientan, tengan miedo sí, siéntanse libres, pero no dejen que el miedo les paralice. Si van a hacer algo, háganlo con miedo. Como bien dicen, hay un dicho popular ahí que dice que el que no arriesga, no gana, o algo así me parece que es. ¿Verdad? Sí, no. El que no arriesga, no gana. Entonces es verdad, ¿no? Si tú quieres hacer algo, quieres ponerte un negocio, tienes una idea ahorita mismo, usa este análisis de película, lo que pasó, como combustible, ¿no? Para darte cuenta que el miedo está bien. Insisto, el miedo es normal, siéntelo. Pero no dejes que el miedo te paralice, porque si te paralizas o te quedas en el que no, voy a fracasar, o no, es que no te va a ir bien, o inclusive te dejas llevar de comentarios de personas que ni al caso, ve, ese negocio no sirve, de gana te pones ahí. No vas a fracasar, vas a terminar en la calle. Pero tu instinto te dice que sí, hágale. Eso es lo más importante que aquí quisiera yo recalcar, es que no dejes que el miedo te paralice. Eso como una recomendación y conclusión. No sé, Jan, si tú tienes otra recomendación tal vez. Sí, pues estaba buscando y no encuentro, hermano, por más que busqué. ¿No la encontraste? Bueno, No importa. Bueno, No importa. bueno, pero bueno, si ustedes ven la película van a encontrar la otro negocio, que creo que era la gran M, si no estoy mal. Bueno, Bueno. si saben, los comentarios En los dejan. comentarios cuál es el último negocio. Por que favor. estuvieron. Y eso, ahora sí, como recomendaciones, como Sí, conclusiones. da una conclusión, una recomendación, así como la di yo. Mira, yo sí tengo, o sea, yo tuviera mucho que decir. O sea, en el sentido de que, bueno, yo voy a hablar de un tema en específico que me gustó, es que Rey, algo que sí hizo muy bien es saber cómo franquiciar la marca, Cómo jugar con. cómo jugar con la marca. Exacto. También supo en qué momento ver a sus colaboradores, decir, mira, ellos me sirven, ellos van a ser los nuevos agentes. Más bien dicho, sería como él analizó y vio la capacidad Los tipos de colaboradores que los tipos tenía. y lo que hablamos en el capítulo anterior, si no estoy, ¿verdad? En el 2. En el 2. capítulo 2. Claro, hablamos de los tipos y cómo él vio la capacidad, los valores que él tenía, las cualidades y demás. Ujú. Y cómo él esas las explotó y les hizo. Hizo la franquicia que es ahora. Exacto. Y por eso McDonald's es tan grande ahora que está en prácticamente todo el mundo. Algo que yo les puedo decir muy en serio es que, o sea, si ustedes pueden hacer algo diferente, háganlo. Como tú mismo dijiste, el miedo siempre va a estar. Ujú. El miedo siempre les va a dar, el miedo siempre va a querernos detener, pero si nosotros nos dejamos llevar del miedo, nunca vamos a No lo lograr vamos a nada. conseguir. Si tú tienes un sueño y quieres lograrlo, siempre lucha por tu sueño hasta el final. Ujú. Mira, No dejes que te paralice, es como dije, ni los comentarios ni el miedo. sí. Porque son los principales que te dicen no y tú lo dejas.
Sí, O sea, si lo quieres hacer, hazlo, arriésgate. Aunque hasta tu propia esposa o lo que sea te diga, no. no te tengan confianza. Aunque te digan eso va a fracasar. Más bien, úsalo como combustible y demuéstrales lo contrario. Demuéstrales y diles, ve, lo logré. Lo logré. Con Sí. miedo, pero lo logré. Hice cosas diferentes. Ajá. Por ejemplo, como decimos, McDonald's hizo algo revolucionario. Algo que cambió. Algo la que historia cambió del mundo, totalmente literal. la forma de ver la comida rápida. Eso. Entonces, cuando vemos esta historia, lo que queremos nosotros llegar es aconsejarles, es que si tú tienes un negocio, deberías pensar, si detenerte un tiempo, pensar qué vas a hacer. Replantearte la idea. Replantearte la idea. Replantearte la idea. Te va a servir. Entonces, ahí es el momento donde vas a ver que tu negocio va a surgir. Porque no hay idea más mala que la que no se hace. Porque alguna vez escuché que decían que la única forma de uno aumentar la capacidad de que un negocio crezca o de que un negocio nazca o evolucione. o evolucione también es intentar. Ujú. Siquiera subes un 25%. Porque lo más feo es quedarse con un 0% y después preguntarte, ¿y si lo hubiera hecho, qué hubiera pasado? Exacto, no te quedes en el ¿y qué si hubiera funcionado? No, más bien pregúntate, ¿va a funcionar? ¿Cómo lo hago? ¿No? Entonces, ¿Cómo voy a luchar para que eso funcione? Exacto, bueno, eso como ya para ir concluyendo, ¿tienes alguna otra recomendación, tal vez conclusión que quieras sacar? No, pues, o sea, lo único que yo les puedo decir, muchachos, les agradecemos como siempre ya en este cuarto capítulo. Cuarto capítulo y esperemos que esta idea que lanzamos, lógicamente este es un nuevo formato, un nuevo piloto se podría decir, porque queremos hablar de estos temas también, porque hay muchos negocios que les pueden ayudar a ustedes a tener esa misma reflexión. Su historia también. Su historia, ver cómo ellos hicieron, cuáles fueron lo bueno y lo malo que ellos hicieron, y eso ustedes sacarlo para mejorar sus negocios. Exacto, sacar la idea y ir mejorando e ir llevándolos, ¿no? Mati, ¿tú? ¿Algo que quieras decirles? No, creo que eso es todo. Recalcar igual el miedo, no se paralicen por el miedo también. Y como último, cierto, que se viene como decir, Si no se me olvida. en grande, es que valoren a la persona que tienen a su lado. Si tienen a su pareja, amigo o lo que sea, y les dice, ve, yo te apoyo, hazlo. O sea, hazlo. Como pasó aquí. Sí. A eso iba y ahorita lo entendí. ¿Cómo pasó aquí? Pasó algo en el capítulo piloto que casi nos hace pensarlo o replantearnos si queríamos estar en el podcast. No Más que vamos a no decir qué queríamos. pasó. No más que no queríamos. O Sino sea, que si hubo no- una pequeña traba, Alman. Por eso, de hecho, el primer capítulo es, como decía amateur, ¿no? Es amateur. No tiene tanta producción como Si ahora. no, productor, algo pasó El por productor ahí. sabe. ¿No? El productor sabe por ahí. Algún rato lo vamos a sacar de cámaras y, Y le de vamos hecho a hacer aquí, hablar. aquí mi buen amigo Jan, me llamó y me dijo, ve, yo tengo este lugar, grabemos. Con su hermano Ander también, que está aquí, él que fue nuestro primer productor. Es bueno, nuestro primer productor. Él se gozó el primer capítulo, de hecho. Él me dijo, ve, si no lo hacemos ahorita, no lo vamos a hacer nunca. Y tiene toda la razón. Porque yo estoy seguro que ya nos hubiese quedado mal y hubiésemos estado ahí vagando, que será, no será. Pero él me impulsó y de hecho es de lo que voy. Si tienen a su amigo, el pan, el brother, lo que sea, la pareja, lo que sea, y les dice, ve, y yo te apoyo en lo aunque vayas a hacer... Aunque caigamos juntos, pero Ajá, caigamos aunque juntos. hagas alguna vaina y media, lo que sea, te apoyo. Subamos y si caemos juntos. Y vemos cómo levantamos. Entonces, como eso es como conclusión. Y la Nunca le final tengan es eso. miedo a la victoria. Miedo al éxito, serio. Un miedo Nunca le al tengas éxito. miedo al éxito y valora a quien tienes al lado. Que fueron son palabras de Hermanito, ¿Ve? como siempre, un gusto haber trabajado contigo. Y yo El creo gusto que es sería mío. todo. Sí, no se olviden igual, nuevamente, dejarnos un like, un comentario. Y suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan, Más videos. porque se viene algo bueno. Se viene algo nuevo. Ya comenzamos con los invitados. Creo que el siguiente capítulo Ya el viene siguiente capítulo. nuestra primera invitada Ya también. tenemos primera invitada. Sí, así que espérenlo con ansias y no se olviden de dejarnos un buen comentario. ¿Y Eso con mi, eso? eso mi querida gente, para donde sea que estén, buenos días, buenas noches, buenas tardes. Que les vaya súper bien. Y Que tengan por un aquí excelente- sería hasta una próxima. Hasta una ocasión. próxima y muchas gracias. Hasta luego.